14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de ajustarnos en el tiempo porque hay muchas cosas de las que pensaba hablar. En realidad, Pablo Camogli cuando me convocó a esta jornada me puso en un aprieto, hasta hoy me dijo lo mismo. Bueno, vos hablá de lo que vos quieras, y eso para mí es un problema. A mí me gusta que me digan, bueno, vos hablá de tal cosa, sí, yo me organizo, preparo, traigo. Y hablar de lo que yo quiera, pues una cosa muy amplia. Entonces, traté de guiarme un poquito en el título que le pusieron al panel, ¿sí? Y guiarme por ese lado. Entonces vamos a hablar del pueblo guaraní en la revolución y concretamente de Andrés Guacurarí. Ayer se armó una discusión bastante interesante, hoy a la mañana no pude venir, porque estuve en Apóstoles, sobre esta cuestión de las miradas de la historia y la discusión, y yo creo que eso está bueno, porque la historia no es unívoca, existen perspectivas, existen puntos de vista, y está buena la discusión, y está bueno que cada uno tenga su punto de vista. Yo creo que toda mirada al pasado tiene que ser crítica, ¿sí? Yo no creo en una visión lineal, ¿sí? Hay múltiples interpretaciones y el pasado es complejo, como creo que quedó en evidencia ayer. Yo si busco simplificar, voy a estar engañando al otro porque el pasado es complejo y es contradictorio. Hace 10 años, exactamente este año se cumplen 10 años, yo presenté mi primer ponencia acá en la Facultad de Humanidades, mi primer ponencia solo. La primera con Machón fue un tiempo antes en Corrientes. Y yo me acuerdo que Norma Oviedo me hizo un par de observaciones, una ponencia vergonzosa donde dije cosas que hoy me arrepiento totalmente, porque eran esas concepciones simplistas que uno tiene del pasado que hoy ya no pienso nada de lo que pensaba en ese momento. Pero Norma Oviedo me había planteado 2 cuestiones. Una cuestión es que estaría bueno poder salir de lo descriptivo y entrar a teorizar un poco sobre el pasado misionero, ¿sí? Esa era una de las cuestiones. Y otra cuestión que me dijo es que la mirada que yo tenía con respecto a los guaraníes apoyando a Artigas era un tanto simplista, porque había guaraníes que no apoyaron a Artigas. Y esas 2 cuestiones tengo que darle la razón después de 10 años, y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy también, ¿sí? Hoy yo creo que después de 10 años recién estoy pudiendo hacer eso que me pidieron que haga hace 10 años, porque no es sencillo este trabajo, no existen demasiadas fuentes, y nosotros tenemos que hacer un trabajo casi de microhistoria, de desmenuzar las fuentes para buscar y leer entre líneas y ver qué nos dijo, pero también qué cosas no nos dijo el que escribió eso. Entonces, yo ahora estoy trabajando la cuestión de los liderazgos guaraníes, un poquito despegándome de Andresito y mirando a los liderazgos en una mirada más panorámica, porque Andresito no fue el único líder guaraní, existen muchos líderes guaraníes antes y después de Andresito. Pero como el nombre del panel se centra en Andresito, bueno, volví a esta cuestión. Y sobre Andresito tengo que aclarar un par de cosas, ¿sí? Uno de esto que te dije, no es el único, sí es el más destacado y sí es el más conocido, ¿sí? Otra cuestión es que esa definición que dio ayer muy bien Di Meglio de los sectores populares como sectores que no aparecen en la historia porque no saben leer y escribir, que uno tiene que interpretarlos por fuentes que no son producidas por ellos, son producidas por otros.
Eso en el caso de los guaraníes misioneros no se da. Entonces, habría que complejizar un poquito esa mirada de los sectores populares y ver que entre los guaraníes misioneros había claramente una élite dirigente y un sector subalterno, y esa élite dirigente guaraní sí escribía. ¿Sí? Y tenemos muchos documentos. Entonces, para reconstruir este pasado tenemos documentos sobre los guaraníes y algo extraordinario que no mucho de lo que estudian a los esclavos y a los indígenas tienen, que son documentos producidos por los guaraníes. ¿Sí? Y eso es sumamente interesante. Y sí hay calles con los nombres de estos líderes, acá en Misiones hay. ¿Sí? No se da la misma situación, no son anónimos estos sectores populares misioneros. Entonces habría que complejizar un poquito esa cuestión. Otra cuestión es que Andrés Artigas tiene algunas características, su liderazgo tiene algunas características que no son las comunes entre los liderazgos guaraníes. Eso que me está marcando, que para principios de 1810, de la década de 1810, se está operando un cambio bastante grande en la forma de funcionamiento de esos liderazgos. Y vemos la existencia de un liderazgo tradicional, que eran los caciques, y nuevas formas de liderazgo que aparecen al calor del artiguismo. ¿Sí? El caso de Andresito, por ejemplo, no era cacique. ¿Sí? Ayer se habló mucho de los caciques, Andresito no era cacique. ¿Sí? Lo cual me está mostrando de que alguien que no era cacique, para 1815 estaba en condiciones de encabezar al pueblo guaraní, lo que me está marcando una transformación en los mecanismos y hasta cierto punto un mestizaje, si no étnico, por lo menos hay una apropiación de mecanismos de funcionamiento del poder que no son los tradicionales de los guaraníes. ¿Sí? Y un mestizaje étnico también se dio. ¿Sí? No podemos, hay autores que llegaron a decir que Andresito era mestizo. ¿Sí? Hay autores que sugieren eso. Toda la documentación concuerda en que Andrés Artigas era indígena. ¿Sí? O sea, no tenemos base documental para decir que no lo era. Pero hay rasgos llamativos, por ejemplo, utiliza un apellido criollo, porque el guacurarí que nosotros utilizamos, él no lo utilizaba. Lo utilizó, de los 200 documentos y pico que se conservan de Andresito, él utilizó el apellido guacurarí en 2 oportunidades. Y en las 2 oportunidades es para comunicarse con otros guaraníes. Él, para escribirle a Artigas, para escribirle a los gobernadores de la Liga Federal, utilizaba el apellido Artigas. O sea que me está marcando esto también un proceso de transformación gradual que va sufriendo el pueblo guaraní. ¿Sí? Estos liderazgos guaraníes que existen en esta época, hasta cierto punto son una construcción de los jesuitas. No es tampoco el tradicional liderazgo propio de los guaraníes. Los guaraníes tenían 2 tipos de liderazgo, un liderazgo político, los murubichá, y un liderazgo más bien religioso, que era el de los chamanes, el de los payé, el de los caraí, ¿sí? Que podía tener, pero no necesariamente también, connotaciones políticas. ¿Sí? Y son los payé precisamente los que encabezaron las grandes rebeliones en contra de los españoles y también en contra de los jesuitas. Al comenzar la experiencia jesuítica se produjo una alianza entre los jesuitas y los líderes políticos guaraníes en perjuicio de los payé. Los que salieron perdiendo en esa alianza política de guaraníes con jesuitas son los payé, los líderes tradicionales, porque el lugar del payé, el lugar del caraí pasa a ser ocupado por el jesuita. El jesuita ocupa ese lugar, que es el mismo lugar del payé, o sea, es una autoridad religiosa, pero también a veces política en los pueblos. Y a cambio de esa alianza hay beneficios para ambas partes. Los jesuitas logran su proyecto fundamental, que es la evangelización, y los líderes guaraníes, ¿qué logran? Logran mantener su liderazgo, logran seguir siendo los líderes en sus comunidades, logran un tratamiento casi nobiliario, por ejemplo, poder utilizar el don antes de su apellido. Cuando aparecen en los documentos los don son caciques. Logran puestos en los cabildos, avanzada la experiencia jesuítica, se organizan cabildos y los que van a ocupar los puestos en los cabildos van a ser indígenas. Logran cargos de corregidor, por ejemplo, que era algo rarísimo en la experiencia colonial. Normalmente los corregidores
eran blancos, y no solo blancos, sino que eran los que más abusaban de la comunidad. En las misiones jesuíticas los corregidores eran guaraníes y eran caciques. Esto para nada es una originalidad misionera, esto se dio en todo el mundo colonial, ¿sí? En todo el mundo colonial hispano, los líderes indígenas derrotados o aliados con los españoles, porque cuando se produjo la conquista muchos líderes indígenas se aliaron con los españoles, conservaron esta estructura de poder. Hay lugares como en México, por ejemplo, donde además de los atributos que yo mencioné, se le permitía utilizar el caballo, que era algo propio de la nobleza, ¿sí? En Misiones y en el Río de la Plata, en general, eso nunca ocurrió porque el caballo desde el comienzo fue utilizado por sectores populares y no populares, todo el mundo utilizaba caballo en el Río de la Plata. Esta alianza entra en crisis cuando, según Mercedes Avellaneda en una reciente publicación, ya entró en crisis cuando se produjeron los levantamientos comuneros, ¿sí? Pero donde evidentemente se produjo un distanciamiento entre líderes guaraníes y jesuitas es a consecuencia de la guerra guaranítica, la gran sublevación guaraní a partir de 1750 como consecuencia del Tratado de Permuta. ¿Qué es lo que pasó ahí? Los jesuitas perdieron su papel que tenían de intercesores entre la corona y los guaraníes en perjuicio de las élites criollas de Asunción, los comuneros, por ejemplo. Con la corona, ¿por qué? Porque en España todo el mundo creyó que la sublevación fue organizada por los propios jesuitas. O sea, a nadie le cabía en la cabeza de que los guaraníes podían hacer esas cartas tan prolijamente redactadas, con una lógica contundente, donde los guaraníes le decían, nosotros no vamos a abandonar los pueblos porque nosotros no fuimos conquistados como los otros pueblos, nosotros hicimos un pacto con el rey y por eso el rey no nos puede pedir ahora que nos vayamos de estos pueblos. Es una lógica que en España a nadie, es más ahora a muchos tampoco, le convence de que un guaraní haya escrito eso. Pero si uno ve esos documentos con la actuación posterior, con el protagonismo de los líderes guaraníes en la etapa artiguista, es algo absolutamente posible, ¿sí? Los jesuitas con los guaraníes también se distanciaron, ¿por qué? Porque los guaraníes esperaban que los jesuitas, los padres, los protectores, se pusieran de parte de ellos, y los jesuitas nunca pecaron de contradecir a la corona, ¿sí? Entonces los jesuitas quedaron descolocados a partir de la guerra guaranítica, perdieron la confianza de los guaraníes y perdieron la confianza de la corona. Eso va a reflejarse en la expulsión de los jesuitas. No hubo el levantamiento tan temido en las misiones. Hasta los esclavos negros de Córdoba intentaron sublevarse cuando las estancias pasaron a manos, cuando salieron de manos de los jesuitas. Acá en Misiones no pasó eso, a pesar de que se mandó un ejército porque se temía que iba a haber una enorme sublevación, ningún líder guaraní intentó defender a los jesuitas. Según la versión más difundida es porque los jesuitas habían convencido a los guaraníes de que no resistieran, de que iba a ser inútil. Pero a mí me parece también que hay como una falta de confianza y los guaraníes en un momento dijeron, bueno, los jesuitas cumplieron su ciclo, vamos a empezar una nueva etapa sin los jesuitas. Los cabildos en la etapa posjesuítica no solo sobreviven, sino que siguen teniendo un papel importantísimo. Cada uno de los 30 pueblos tiene cabildos, los corregidores siguen siendo guaraníes y hay un entendimiento entre esas élites guaraníes con los nuevos actores que aparecen en los pueblos, que son los administradores blancos. Es más, muchos de esos caciques se benefician también con los negocios de los administradores blancos. Pero esa etapa que yo no escuché la ponencia de él, pero me parece que habrá detallado claramente ayer Alfredo Poenitz, esa etapa posjesuítica está marcada por una decadencia económica, una decadencia demográfica. Esa decadencia demográfica no se debe solo a la alta mortalidad, tampoco a que los guaraníes hayan vuelto a la selva, como se creyó mucho tiempo, sino a la emigración, ¿sí? A la emigración de guaraníes que se iban ¿a dónde? Se iban a donde tenían oportunidades de inserción laboral, los que tenían un oficio, los que eran artesanos a las ciudades, los que no se conchavaban como peones en las estancias de la frontera ganadera que estaba avanzando en ese momento en Corrientes, en la banda oriental, en Río Grande do Sul. Y muchos indígenas se van a los campos orientales, que era como una tierra de nadie, o mejor dicho, una tierra de todos, porque ahí había de todo, había criollos, había negros que se escapaban,
había guaraníes, ¿sí? Había portugueses, ¿sí? Y había un activo contrabando fronterizo de ganado, ¿sí? Del cual participan Artigas y también Andresito, ¿sí? Esa es una cuestión en la que no hay acuerdo. Muchos historiadores, la mayoría yo diría, plantean que el momento del encuentro entre Artigas y Andresito es el éxodo oriental, cuando el pueblo oriental emigra desde la banda oriental hacia lo que hoy serían las cercanías de Concordia. Según esa versión más difundida, en ese momento se produce el encuentro entre Andresito y Artigas, y ahí se produce digamos, como esa adopción o ese vínculo tan estrecho. A nosotros nunca nos pareció muy creíble que un vínculo tan fuerte y que un conocimiento tan cercano de la ideología artiguista se haya construido en tan poco tiempo, ¿sí? Para nosotros el encuentro se dio mucho antes, ¿sí? Esto podría ser una mera especulación, pero en una época en la que hay poquísimos documentos, hay dos documentos que aseveran esto, ¿sí? Uno es la última carta del propio Andresito, donde dice que a Artigas le debe su educación, siempre lo consideró un padre porque como tal me educó. Así dice ese documento, ¿sí? Sí, eso corresponde más a una persona muy joven, no a alguien que tenía 30 y pico de años y viene y se conoce con Artigas, ¿sí? Entonces, probablemente ese encuentro se dio cuando era mucho más joven. Y otra fuente fundamental son las memorias de Fermín Félix Pampín, que es un español residente en Corrientes, dedicado al comercio, que es el padre de la leyenda negra de Andresito en Corrientes, porque pinta con las tintas más negras la ocupación de Corrientes. Pampín, entre insulto e insulto, da datos interesantes, ¿sí? Uno de esos datos interesantes dice que siendo muy joven, contando 13 o 14 abriles, dice, Andresito se trasladó a los campos orientales y se dedicó al contrabando junto con Artigas, que estaba prófugo de la ley en ese momento, ¿sí? Ese es un dato que si yo hago la contrastación del documento, hay dos documentos producidos en dos lugares diferentes, que no tienen un vínculo entre sí y que me están diciendo cosas parecidas, bueno, tenemos que considerar que eso puede ser verdad. Otra cuestión, lo que dice Pampín coincide con los datos que sí tenemos de Artigas, que se dedicaba al tráfico de ganado, y probablemente un Andresito adolescente, podríamos decir, se vincula a Artigas y a esa edad empieza a compartir esas actividades de la faena rural, de la actividad ganadera, más que adoptado, podríamos decir que entre Andresito y Artigas se dio un vínculo muy propio de la zona rural rioplatense, que es el criado, ¿sí? Probablemente Artigas se encariñó con él, fue casi un criado de Artigas. Cuando Artigas ingresa al cuerpo de Blandengues, lo más lógico es que Andresito también haya ingresado al cuerpo de Blandengues, ahí recibió su instrucción militar. Sabemos que cuando llegó como comandante general de misiones tenía un grado militar. Ahí habrá aprendido el ABC de lo que circulaba y lo que se sabía de las ideas de la época, que es más de lo que nosotros pensamos, porque nosotros solemos pensar que donde circulaban las ideas revolucionarias es en las ciudades y en las universidades, y eso no es necesariamente así. Artigas tuvo acceso o pudo haber tenido acceso a muchos libros, entre ellos El Contrato Social, entre ellos El Common Sense, entre ellos Una historia de la independencia de Estados Unidos. El padre de Artigas tenía en custodia una biblioteca en la que había autores como Voltaire, como Montesquieu. Eso no quiere que el padre haya tenido en custodia, no comprueba que Artigas haya leído esa bibliografía, pero era accesible, digamos, me está comprobando eso. Entonces, una persona que vivía en ámbitos rurales también podía tener acceso a las ideas de la época. Y Andresito también, ¿sí? Evidentemente haya aprendido en el pueblo antes de salir o junto a Artigas, Andresito sabía leer y escribir muy bien y tenía una letra bastante prolija que uno cuando ve la firma se da cuenta si el que firma es alguien que sabe solo firmar o si es una persona letrada por el pulso, sencillamente. Andresito tiene una firma clara, firme, una rúbrica que es igual en todas las firmas, ¿sí? Y que sabemos que él no es otro que firmó por él porque pasan diferentes secretarios y la firma es exactamente la misma,
y en Brasil, cuando estuvo prisionero y no hay ninguna posibilidad de que haya tenido un secretario, la firma es la misma, tenía un nivel de formación, ¿sí? Autodidacta podemos decir, pero tenía. Cuando se produce la revolución, Andresito posiblemente estuvo en esa discusión acerca de las instrucciones del año 13, el Congreso de Abril, todo eso, y cuando se produce la expulsión de los diputados artiguistas a la Asamblea del año 13, se da un cambio. Eso es algo que me parece que no está muy claro en la mayoría de la bibliografía. Algunos textos clásicos uruguayos, sobre todo, tienen bastante claro esto, más que la historiografía argentina, que hasta ahora yo no vi nadie que haya explicitado esto, que es el cambio en la mentalidad de Artigas. No pensaba lo mismo Artigas en todo momento. Artigas en 1813 tenía un proyecto y en 1815 ese proyecto no era el mismo. ¿Cuál era el proyecto de Artigas en 1813? Era una intervención fuerte en la Asamblea del año 13, copar la Asamblea prácticamente con diputados que pudieran adherir a las ideas federales. Para eso buscó alianzas, buscó un acercamiento con San Martín que no dio los resultados que se esperaba. Establece una correspondencia fluida con el Paraguay, diciendo Paraguay tiene que mandar diputados por la población que tiene y por la importancia del Paraguay, tiene que mandar más diputados los que le permiten, tiene que mandar muchos diputados. ¿En qué está pensando Artigas? En armar un bloque federal, podemos decir, en la Asamblea del año 13 y tratar de discutir esas famosas instrucciones de las que hablábamos ayer. Por eso hay tantos ejemplares de las instrucciones. ¿Sí? Es un documento que hay varios ejemplares y no todos ellos coinciden entre sí. ¿Por qué? Porque Artigas, como estrategia política, usaba el panfleteo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Las instrucciones se llevaron los diputados, pero las instrucciones se les mandó a todo el mundo, para que todo el mundo conociera qué es lo que Artigas quería, cuál era el proyecto político. Ahora, ese plan original de Artigas se frustra, porque Paraguay no manda diputados, porque el acercamiento con San Martín no se terminó dando, pero fundamentalmente porque los diputados orientales no son reconocidos en el Congreso. A partir de ese momento, o queda aislado en la banda oriental, o tiene que reinventar la revolución. Reinventar la revolución, ¿qué quiere decir? Buscar nuevos aliados donde no había aliados. ¿Sí? Porque recordemos que todo el litoral era parte de la gobernación de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace Artigas? Empieza a hacer un trabajo de zapa, podemos decir, incentivando las identidades locales para que proclamen su independencia. Por eso en 1814 proclaman su independencia. Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones. Eso implicaba una doble independencia. ¿Por qué una doble independencia? Porque era una independencia respecto a España, pero también era una independencia respecto a Buenos Aires. Y una vez que logramos esa autonomía y esa construcción de estados provinciales, es que aparece la conformación de la Liga Federal. Y el principio de libre determinación de los pueblos. Cada provincia, de acuerdo a sus particularidades, establece el gobierno que le sea propio, lo cual le terminó perjudicando a Artigas, y yo creo que es una de las grandes claves del fracaso de Artigas. El fracaso de Artigas no se debe exclusivamente a la invasión portuguesa, se debe a que esa libre determinación de los pueblos puso sobre el tapete identidades diferentes y proyectos diferentes. Para Córdoba, para Santa Fe, libre determinación de los pueblos era que las élites dirigentes siguieran teniendo el poder y se liberaran de la dependencia de Buenos Aires. Era estrictamente autonomía. Ahora, para Misiones, la libre determinación de los pueblos es que un guaraní pueda acceder al cargo de gobierno. Por eso, no le queda otra a Artigas. Como decía Di Meglio, a veces no es que los actores políticos hacen las cosas por ideología, sino por necesidad, porque si no se le caía el discurso a Artigas. Si Artigas no ponía un gobernador indígena en Misiones, se le caía el discurso, porque ¿dónde quedó la libre determinación de los pueblos si en Misiones no había sino indígenas? Es por eso que Andresito es designado, eso no es un dato menor tampoco, no es electo ni por un cabildo abierto, ni por una asamblea, es designado comandante general por Artigas, lo cual le trajo problemas, porque ahí entra a chocar el liderazgo nuevo, ¿sí? Que ya es bien del siglo XIX, con elementos como el clientelismo, como el caudillismo, que tiene un elemento militar, ¿sí? Con los liderazgos tradicionales. Entonces, ¿cómo se organiza
el poder en Misiones. Hay un comandante general que pasa a ser Andresito y hay comandantes locales. El comandante general no es cacique, pero los comandantes locales sí. ¿Sí? Los comandantes locales, a partir del reglamento de Belgrano, son los corregidores. Los corregidores de cada pueblo son comandantes de las milicias locales. Entonces, cada corregidor es comandante local subordinado a un comandante general, que es Andresito. Entonces, esta convivencia entre dos formas de liderazgo tradicional, uno nuevo, fruto de la experiencia federal, y uno tradicional, que son los liderazgos guaraníes, tampoco fue tan armoniosa. En un primer momento hubo rispideces, como creo que uno de los primeros en poner en evidencia eso es Camogli en el libro que publicó este año. Hubo rispideces, hubo caudillos que dijeron, no, nosotros no queremos seguirle a este comandante general. Domingo Manduré, que fue el que inició la sublevación federal en Misiones, no estaba de acuerdo con que Andresito sea comandante general. ¿Sí? Después de la batalla de Candelaria, por ejemplo, Andresito le escribe a Artigas, mándeme por favor una proclama para que respeten mi autoridad, porque evidentemente los caudillos locales no estaban dispuestos a aceptar así como así ese nuevo liderazgo. Después de la batalla de Candelaria, como también lo plantea Camogli, sí se da una consolidación del poder de Andresito. A partir de ese momento hay un auge del proyecto federal que dura muy poquito, dura un año, dura hasta que empieza la guerra con Portugal. Y durante ese año es donde se despliega lo que Guillermo Wilde en sus tesis doctorales llama la utopía aglutinadora de Andresito. Andresito trata de construir una identidad misionera que no sabemos si existía. Probablemente no existía porque eran más fuertes las identidades locales y los sentimientos de fidelidad de la comunidad para con su cacique que una identidad general guaraní. Y eso no es algo nuevo, es algo que los guaraníes siempre tuvieron. Desde la etapa, antes de la llegada de los españoles, los guaraníes vivían peleándose entre ellos con alianzas estratégicas y enfrentamientos. Y bueno, un poquito eso siguió siendo la marca de los liderazgos guaraníes. En este momento Andresito logra cierto consenso, logra el apoyo en Misiones y cuando se traslada a llevar adelante la primera campaña a las Misiones Orientales, trata de que los guaraníes del otro lado también la acepten. Y ahí aparece otra cuestión que también saltó ayer el tema. No todos los guaraníes se plegaron al proyecto de Andresito. Vicente Tiraparé y muchos otros caciques y comandantes sí, pero muchos no lo hicieron. Por eso ese enfrentamiento contra Chagas, esa invasión, esa destrucción de Misiones, terminó siendo exactamente lo mismo que fue también la conquista, una pelea de indígenas contra indígenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había indígenas de este lado mezclados con criollos, contra portugueses mezclados con guaraníes del otro lado. Ahora, Andresito evidentemente logró cierto nivel de consenso que otros líderes no lograron. Los comandantes generales que le sucedieron a Andresito no lograron el nivel de consenso que logró Andresito, pese a que uno de ellos, Francisco Javier City, fue elegido por aclamación. Ya no fue designado por Artigas, sino que fue designado por una asamblea de comandantes guaraníes. Pero a partir de la desaparición de Andresito, no hay acuerdo. Algunos comandantes siguen fieles a Artigas, otros buscan aliarse con Pancho Ramírez, otros escapan hacia Brasil, ¿sí? A partir de ese momento, y ahí también se cae otra concepción que es la de la rivalidad inquebrantable entre guaraníes y portugueses. Muchos de los comandantes guaraníes escapando de la guerra contra Pancho Ramírez en 1820 y 21 se escapan a los pueblos orientales y son recibidos. Chagas le recibe a City y le acomoda un cargo, hasta le da un sueldo y siguen ocupando cargos del otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece ahí? Aparece un liderazgo estratégico situacional. Los guaraníes siguen buscando alianzas, cada comandante la alianza que le convenga más, o sea que se retrocede respecto a ese proyecto, a esa utopía aglutinadora provincial que fue la de Andresito. ¿Sí? Cada uno hace su jugada nuevamente. Después, bueno, hay algunos momentos en que
hay una aparición de los caciques, pero a partir de ese momento no hay caciques en Misiones, ¿sí? No hay comandantes, lo cual no quiere decir que no hay población, ¿sí? Eso es algo que justo estábamos hablando con Esteban Esnijur hace unos días, y me planteaba eso, que lo que desaparece de Misiones después del artiguismo y después de la desaparición institucional de Misiones son los líderes. No hay comandantes, no hay caciques, o sea, esa élite dirigente desaparece. ¿Qué es lo que queda? Quedan familias dispersas en las chacras, en los obrajes, dedicados a una pequeña agricultura, que van mestizando sus apellidos, van cambiando sus apellidos por apellidos criollos para evitar la estigmatización. Hay también un mestizaje claro, ¿sí? Porque cada parte, no hay datos estadísticos, pero cabe pensar que se produjo una feminización de la sociedad, o sea, había más mujeres que hombres. Entonces, cada partida yerbatera que venía de Corrientes dejaba hijos mestizos a su regreso, ¿sí? Y esos hijos mestizos son los que se conchavaban en las partidas yerbateras, que siguieron existiendo en la década de 1830 y 1840, nunca dejaron de ocurrir. O sea, ese espacio, esa idea del espacio vacío en Misiones también es una idea que habría que poner en discusión. Bueno, un poquito de eso era lo que quería compartir con ustedes, ya estamos sobre la hora, así que cualquier cuestión que aparezca dejamos para las preguntas. ...14 y 15 de mayo de 2015... Jornadas de los Pueblos Libres.